Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Desde los inicios del cristianismo, existe un tema que ha sido objeto de diversos debates a través de los siglos. ¿Quién es o quién será el anticristo? Personas como Nostradamus, Napoleón, Hitler, Bill Gates, Al Gore, Obama, George Bush ya han sido indicados como fuertes candidatos. Para empezar, siempre debemos tener en cuenta que el término anticristo no solo tiene el sentido de oponerse a Cristo, sino también de usurpar su lugar. Pero ¿cómo podemos descubrir la identidad del anticristo? La respuesta es simple, volviendo a las pistas dadas en las Escrituras. En este video analizaremos algunas de estas pistas, entonces vamos a lo que interesa. El anticristo no es una sola persona, y ya actuaba en los tiempos del apóstol Juan en el primer siglo. Leamos primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Primera de Juan 2:18. Este texto nos muestra que el anticristo no es solo una persona, sino varias personas. El contexto de este versículo también nos muestra que las personas pueden convertirse en anticristos cuando se oponen a lo que Cristo ordena. En los tiempos en que Juan escribió este versículo, ya había personas dentro del cristianismo que comenzaron a pervertir las enseñanzas apostólicas. Los principales fueron los gnósticos, que mezclaban el paganismo oriental con el cristianismo. Es decir, el anticristo es también el que intenta unir lo profano con lo sagrado. El anticristo es alguien que está en contra de las leyes de Dios. Se levanta en medio de un cristianismo apóstata y usurpa el lugar de Cristo, sentándose en el templo como si fuera Dios. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1-4. Según estos versículos, la venida del Señor no sucederá sin que antes ocurra la apostasía o el abandono de las verdades bíblicas y el surgimiento del hombre de la iniquidad, identificado como el anticristo. La palabra iniquidad significa aquel que está en contra de la ley o aquel que no tiene ley. El anticristo ya operaba en los tiempos de Pablo, y solo esperaba que aquel que lo retenía fuera apartado para que asumiera el poder con fuerza total. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia, entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2:7-10. Estos versículos son reveladores, porque si el anticristo ya operaba en los tiempos de Pablo, entonces este nunca podría ser un solo individuo, sino un poder representado por varios individuos. Estos tendrían poder y serían maestros del engaño. Tertuliano, un padre de la Iglesia que vivió en el periodo posterior a los apóstoles, nos da una pista sobre quién podría estar retrasando la aparición del hombre de la iniquidad, o el anticristo con toda su fuerza. Nosotros los cristianos estamos bajo una necesidad particular de orar por los emperadores y por el estado continuado del imperio, porque sabemos que aquel terrible poder que está sobre el mundo entero es retardado por la continuación del tiempo designado para el imperio romano. Si investigamos
¿Cuál fue la organización que asumió el poder que era del Imperio Romano después de su caída? La respuesta sin duda será la Iglesia Católica Apostólica Romana, el estado que sucedió a la Roma imperial de los Césares fue la Roma católica de los papas. Teniendo en cuenta todas estas pistas, podemos deducir que el anticristo no es un único individuo. Usurpa el lugar de Cristo, tomando su lugar. Ya actuaba en los tiempos de los apóstoles Juan y Pablo. Surge en medio de una apostasía que comienza ya al final del periodo apostólico. Es un poder que sale del medio de la iglesia. Entonces poner a individuos únicos como Hitler, Nerón, Napoleón, Bush, Al Gore como anticristo no tiene sentido, porque no se encajan en las pistas que tenemos. Podemos deducir que el anticristo es un sistema que surgió dentro de la iglesia en los tiempos finales del periodo apostólico, donde tuvo lugar una gran introducción de doctrinas paganas. Este sistema asumió el lugar del Imperio Romano y se mostró con toda su fuerza después de la caída de éste. El sistema que encaja en esta descripción es la Roma papal. Debemos recordar que al decir el término Roma papal, de ninguna manera estamos llamando a ningún hermano católico de hereje o anticristo. Una cosa es el sistema papal y otra es el hermano católico que sirve a Cristo de acuerdo con la luz que recibió. Para terminar, veamos ahora si el sistema papal realmente se ajusta a las pistas que tenemos. Número 1. No es un único individuo. Sí, el sistema papal no está compuesto de una sola persona. Hubieron muchos líderes, algunos corruptos y despiadados. 2. Usurpa el lugar de Cristo. Sí, infelizmente el título del Papa es el de vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo en la tierra. Los papas usan este título para alegar infalibilidad, para recibir honores que solo podrían ser dados a Cristo. Se sienta en el trono que debería ser de Cristo. El sistema papal cree tener atribuciones que ni siquiera Cristo afirmó tener, como por ejemplo el de cambiar la ley de Dios, como en el caso del cambio del sábado para el domingo. 3. Ya actuaba en los tiempos de los apóstoles Juan y Pablo. Sí, este sistema ya actuaba dentro de la iglesia cristiana, introduciendo doctrinas paganas de Roma en su fase imperial. 4. Surge en medio de una apostasía que comienza ya al final del periodo apostólico. Sí, después de la muerte de los últimos apóstoles, el poder del obispo de Roma aumentó. Eso, en gran medida por sus alianzas políticas dentro del Imperio Romano, ya que al final de este periodo, muchas familias de clases más altas se habían convertido al cristianismo. Esto culminaría con la proclamación del Edicto de Milán, del emperador Constantino, del año 313 después de Cristo. La supuesta conversión del emperador creó una alianza que al final convertiría a la Iglesia Católica en la sucesora del poder romano. 5. Él es un poder que sale del medio de la Iglesia. Sí, el sistema papal es un poder que surgió dentro del cristianismo y rápidamente se impuso a las otras iglesias cristianas del mundo, convirtiéndose al final en el sistema que gobernó el mundo durante siglos y que en este momento espera su regreso al poder conforme a Apocalipsis 13, 3, 4. El sistema papal encaja perfectamente en el papel de anticristo, y esto ya había sido notado por eruditos bíblicos como John Wycliffe, Martín Lutero, John Calvino, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, Cotton Mather y John Wesley, así como la mayoría de los protestantes hasta el siglo XVIII. El sistema papal debe recuperar pronto su poder total, poder que perdió después de la Revolución Francesa. Cuando esto ocurra, debemos estar listos para los eventos finales. Esto no está lejos de suceder, porque todos los días tenemos noticias de articulaciones políticas entre el Vaticano y las naciones más poderosas de la Tierra. Y bueno, hasta aquí va el video de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para darte una luz sobre este tema tan difícil de entender. Si te gustó, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Un grande abrazo y hasta la próxima. Chao.